¿Por qué es necesario establecer una nomenclatura y un orden para poder entender la biodiversidad? Bueno, eso es algo que se preguntan y se preguntaron muchos científicos y naturalistas desde Aristóteles en adelante, y son clasificaciones que fueron siguiendo algún tipo de orden y que se fueron modernizando, y en la actualidad contamos con distintos sistemas de clasificación que en algunos casos se contraponen, pero en otros casos se complementan, todos intentando entender cuál es el orden natural de la biodiversidad y cómo es que fue apareciendo a lo largo de la historia evolutiva. Si nos preguntamos por qué clasificar, tenemos que tener en cuenta tres ideas principales. Desde el primer momento clasificamos para entender la diversidad de seres vivos, desde aquel momento en que la vida surge en el planeta, poder ir comprendiendo cómo es que se fue diversificando y cuáles son las relaciones evolutivas entre los distintos grupos. También para limitar el universo a estudiar. Si yo estoy estudiando netamente un grupo de anfibios, voy a poder entender cuáles son las características comunes a todos los individuos que están nucleados en ese grupo, y voy a poder también rastrear cuál es la historia evolutiva y cuáles son los grupos de individuos que están más relacionados o emparentados con este grupo. Y también, justamente, para establecer relaciones. Si yo voy comparando características y estableciendo puntos en común, puedo imaginar, puedo prever un grado mayor o menor de parentesco evolutivo. Esto es algo que se preguntó Linneo, un naturalista muy conocido que también hizo estudios sobre biogeografía, pero que en la actualidad, sin duda, su trabajo más relevante tiene que ver justamente con este sistema de clasificación y con algo que vamos a ver que se llama la nomenclatura binomial. Linneo establece 7 categorías básicas para poder ir ordenando la biodiversidad, y estas categorías son jerárquicas. Cada categoría tiene un grado mayor de abarcación que la anterior. Si lo miramos en orden descendiente, es decir, de mayor a menor en el sentido de especificidad, la categoría más abarcativa es el reino. Después viene el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Estas 7 categorías son las que Linneo establece como obligatorias para poder describir y para poder ubicar a cada especie dentro del árbol de la biodiversidad de todo el planeta. También sabemos ahora nosotros que hay categorías superiores al reino, como es el dominio. Es por eso que a estas categorías obligatorias que propone Linneo se le adosan otras categorías que son accesorias. Fíjense que ahí podemos ver al dominio anterior al reino, pero también vemos otro montón de categorías más, como el subfilum, como el superorden, y una que es muy importante, que es la subespecie, que vamos a ver ahora cómo es que la podemos notar. Lo importante de esto es respetar las 7 categorías obligatorias y tener en cuenta que cuanto más categorías podamos involucrar y complementar en el estudio y en la especificidad, vamos a poder establecer un grupo de individuos más restrictivo, porque cada categoría que vamos considerando disminuye la cantidad de individuos que estamos hablando. Si miramos en el ejemplo este anterior, si yo hablo del reino animal, estoy hablando de todos los animales. Pero si yo hablo del filum de los cordados, estoy haciendo referencia únicamente a los animales que poseen un cordón nervioso, que es lo que nosotros conocemos como columna vertebral. No todos los animales poseen esa característica, entonces, a medida que voy bajando en las categorías, voy aumentando el grado de especificidad respecto de esas características que estoy comparando. Entonces, en función de estas categorías y sobre todo en la categoría de género y especie, Linneo propone la nomenclatura binomial. ¿Qué es la nomenclatura binomial? Es la forma en la que se nombran a las especies, independientemente del nombre común o vulgar que puedan tener los animales, las plantas, los hongos, el individuo que sea. Desde el punto de vista científico y de la clasificación,
Todas las especies tienen un nombre científico que se compone de dos palabras. Estas dos palabras hacen referencia al género y a la especie. Si hablamos del ser humano, nuestro nombre, desde el punto de vista científico, es Homo sapiens. Homo hace referencia al género, el género es Homo, y fíjense que va con mayúscula, y sapiens es el nombre específico, siempre se escribe con minúscula. Si miramos el ejemplo que está hacia la derecha, podemos ver cómo a medida que avanzamos en las categorías, aumenta la especificidad. El reino es el reino animal, la especie es Homo sapiens, el género es Homo, pero dentro del género Homo hay otras especies, como puede ser Homo habilis, Homo erectus. Entonces, yo puedo tener un género con muchas especies, pero cada una de esas especies tiene un nombre único e irrepetible. Y eso es importante. Todas las especies tienen un único nombre, y ese nombre no se puede repetir y no se puede utilizar en otros organismos. Ahora, nosotros sabemos que Homo sapiens tenemos al Homo sapiens neanderthalensis y al Homo sapiens sapiens que somos nosotros. Fíjense cómo también cobra importancia el nombre subespecífico, ¿sí? La subespecie. Cuando hablamos de Homo sapiens sapiens y Homo sapiens neanderthalensis, estamos aumentando la diferenciación. Estamos haciendo todavía más específica esa clasificación. Entonces podemos nombrar algunas características importantes para tener en cuenta a la hora de clasificar y nombrar especies. Hay códigos que rigen la forma en la que se establece el nombre de todos los individuos. Los más clásicos son los de botánica y los de zoología, pero también hay una gran discusión respecto de los nombres de los virus, de las bacterias, de los hongos y de los protistas. Estos códigos se van actualizando constantemente porque primero que se identifican más especies y segundo, que se van estableciendo cambios en la agrupación de esa biodiversidad. Los nombres de las especies se escriben en latín o de alguna manera latinizada. Esto tiene sentido porque como en el mundo se hablan distintos idiomas, se utiliza el latín como idioma general y común a la hora de nombrar a las especies y es algo que todos aplican y que todos pueden entender. Los nombres de las especies son binomiales, ya lo vimos, género y especie, esa es la forma en la que se conforma el nombre. Y esto es importante también. El nombre más antiguo con el que se describe, con el que se nombra a un individuo, es el que va a tener prioridad. Si, por ejemplo, en China le ponen un nombre a la gallina distinto del que le ponen en Canadá, aquel que haya nombrado por primera vez a la gallina va a ser el nombre que tenga prioridad. Esto tiene que ver con el orden y poder establecer una sistemática clara. Y algo importante también a tener en cuenta es que en la nomenclatura se consideran a los híbridos. ¿Qué son los híbridos? Son los individuos cruza de dos especies distintas. Y fíjense que ahí abajo hay un ejemplo de cómo se nombran a los híbridos. Tenemos a Euphobia amygdaloides por Euphorbia carassias. Ese es el nombre del híbrido producto de estas dos especies. Bien, entonces, estábamos hablando de que la taxonomía y la sistemática se encargan de establecer órdenes para clasificar y entender la biodiversidad. Cada grupo de individuos recibe el nombre de taxón. Ahora, ¿qué es un grupo de individuos? Yo puedo hablar del grupo de individuos de los animales y hablar de todos los animales. O puedo hablar del grupo de individuos de los vertebrados o del grupo de los individuos de los bilaterios. Dependiendo del grado de especificidad que yo esté hablando, voy a estar considerando un grupo u otro. Independientemente de eso, cuando hablamos de un grupo, hablamos de un taxón. Ahora, ¿qué es el taxón entonces? Es un grupo de individuos que tienen algún tipo de parentesco. Después podemos ver si ese parentesco es mayor o menor. Lo importante es que esa es la idea que tenemos que tener sobre qué es un taxón. Ahora, ¿de qué manera agrupamos o clasificamos a los taxones? Hay un montón de criterios a considerar, pero generalmente miramos caracteres discretos, meristéricos, continuos, morfométricos y moleculares. Sobre todo, el que más peso está teniendo actualmente son los caracteres moleculares, es decir, ¿qué dice el ADN? ¿Cuál es la información que tiene el ADN si yo comparo una especie con otra o si comparo un género con otro? Están más o menos relacionados, hay mayor o menor grado de parentesco.
ese carácter, el carácter molecular, los cambios en el ADN y en el ARN sobre todo, son los que están teniendo mucho peso en la actualidad a la hora de establecer un mayor o menor grado de parentesco evolutivo. Fíjense este árbol filogenético, donde hay 3 especies, ¿sí? En los 3 árboles están las mismas especies, A, B y C, pero la forma en la que están organizadas y emparentadas no es lo mismo. Si uno mira el árbol 1, el 2 y el 3, los grados de parentesco, es decir, qué tan parecidas son una especie respecto de la otra, cambia en cada uno de los árboles. Si yo miro el árbol número 1, veo que la especie A y la especie B tienen mayor parentesco que si comparo la especie A con la especie C. Pero si miro el árbol 2, las que están más emparentadas son B y C. Y si miro el árbol 3, quienes están más emparentadas son A y C. Y esta forma de organizar y clasificar, se arma justamente a partir del análisis de estos caracteres. Al comparar los caracteres de las distintas especies, se van estableciendo estas categorías y esta organización de cómo es que se cree que se va produciendo la biodiversidad. Obviamente que esto siempre está en reorganización, porque a veces uno mira un carácter y resulta ser que en realidad el que tenía prioridad era otro y este árbol se reorganiza y se reformula cómo es que creemos que estuvo producida la biodiversidad en cuanto en su sentido biológico y evolutivo. Entonces, según el grado de relación que haya en los grupos, en estos taxa, recuerden que si hablamos desde el punto de vista singular, nos referimos a taxón, pero el plural es taxa. Entonces, dependiendo de la mayor o menor relación evolutiva que haya entre los taxa, vamos a encontrar 3 clasificaciones: los grupos monofiléticos, los parafiléticos y los polifiléticos. Miremos este árbol filogenético. Tenemos a las especies 1, 2, 3 y 4, y en la base de este árbol tenemos a la especie A, la cual es el ancestro común a todas las demás especies, es decir, el ancestro común a las especies 1, 2, 3 y 4 es la especie A. Cuando yo estoy considerando al ancestro común y a todas las especies que devienen de él, que en este caso sería de 1 a 4, hablo de un grupo monofilético. Tengo al ancestro común y a todos sus descendientes. Ahora, fíjense que tenemos de vuelta el mismo árbol, a las especies 1, 2, 3 y 4 y al ancestro A. Pero en este árbol la distinción es que no estoy considerando a la especie 3. Por ende, mi árbol va a estar formado por la especie 1, 2 y 4 junto al ancestro común, que es la especie A. Cuando yo considero al ancestro común, pero no a todas las especies descendientes, hablo de un grupo parafilético. Y esto es lo que pasa con las aves y los reptiles. Los reptiles está organizado en cocodrilos, serpientes, lagartos y tortugas. Actualmente sabemos que las aves es un grupo que desciende de los reptiles y sin embargo los clasificamos como un grupo distinto. Por tanto, los reptiles son un grupo parafilético porque como no estoy considerando a las aves, no estoy considerando a todos los descendientes de ese grupo. Y ahora tenemos otro ejemplo distinto. Fíjense que en este árbol filogenético, donde el ancestro común de todos estos grupos son los vertebrados, ¿sí? El primer vertebrado, estoy considerando solamente a los mamíferos y a las aves, pero no estoy considerando a ningún ancestro común. Podría considerar, por ejemplo, al primer amniota, ¿sí? Al primer vertebrado que posee amnios. Sin embargo, no lo estoy considerando porque estoy considerando solamente al grupo terminal de los mamíferos y al grupo terminal de las aves. Como no estoy considerando al ancestro común que nuclea a estos grupos, a estos taxa, hablo de grupos polifiléticos. Entonces,
Analizando un árbol filogenético puedo tener esas tres clasificaciones: un grupo monofilético, donde considero al ancestro común y a todos sus descendientes; un grupo parafilético, donde considero al ancestro común y a algunos de sus descendientes; y un grupo polifilético, donde los taxa que estoy considerando no encuentro o no involucro al ancestro común que los nuclea. Bien, entonces, para finalizar, recordemos que la naturaleza en sí misma no clasifica, clasifica al ser humano para entender la biodiversidad. Estas clasificaciones están en constante revisión. Los caracteres moleculares del ADN, del ARN y cómo mutan esas moléculas actualmente tienen mucha importancia para establecer relaciones evolutivas. Las categorías taxonómicas nos dan mucha información, porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de mamíferos, y hablo de una especie en particular de mamíferos como pueden ser las ratas, yo ya sé que tienen características comunes a todos los mamíferos, como puede ser justamente la presencia de glándulas mamarias. Y además, clasificar, otra utilidad muy importante que tiene, es que nos permite establecer y entender las relaciones evolutivas. Cuando yo hablo del grupo de mamíferos, de la clase mamíferos, entiendo que dentro de todos esos individuos, todas esas especies que están incluidas en esa clase, tienen características en común que son debidas a un camino evolutivo en común, y no es que es casualidad que tienen en común esas características. Entonces, entender esto nos va a servir para posteriormente seguir entendiendo cómo es que avanza y se genera la biodiversidad y las relaciones evolutivas en las especies.